Regreso a las 8:45 y en esta segunda parte del programa, además de Jorge Jacobs, me va a acompañar el vicepresidente del Comité de Aduanas de AmCham, Raúl Palma, a quien le damos la bienvenida a Canal Antigua. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Obviamente el tema que vamos a hablar, amigos, va a ser el de las aduanas, sobre todo después de las declaraciones del presidente Otto Pérez, según las cuales, en una visita que él hizo al puerto Santo Tomás de Castilla el fin de semana, pues todo está bien. ¿De qué se están quejando? Si bicolas habían, dice Otto Pérez, pero parece que el señor presidente no leyó las noticias o no le pasaron la información. Los señores encargados de hacerlo, que trabajan para él, por cierto, los paga con nuestro dinero, pero trabajan para él, según la cual las importaciones de este periodo se redujeron en relación a las importaciones del año pasado del mismo periodo. O sea, ya hay números de cómo está afectando la nueva legislación, Raúl. Sí, evidentemente las importaciones en el país han bajado en relación al año pasado. Hay varios aspectos, diría yo, que han contribuido. Uno, pues, es la crisis internacional que definitivamente ha pegado en cuanto a las importaciones, pero también, si a esto le sumamos los graves problemas que hemos tenido en las aduanas de la República por el congestionamiento que se ha dado a raíz de que entró en vigencia esta nueva ley de aduanas, entonces obviamente pues los problemas se han acrecentado, porque sabemos de muchas empresas que ya piensan dos veces, no solo importar en Guatemala, sino pasar en tránsito por Guatemala, porque es un problema. Entonces, esto pues sí ha impactado definitivamente tanto en la recaudación de impuestos como en sí en la inversión que se debiera estar dando hoy en Guatemala, ¿verdad? Con el tema de la crisis económica en Europa y en Estados Unidos, que pues bueno, mucho se podría discutir, no voy a compartir su opinión, Raúl, porque como lo comentábamos con Jorge Jacobs precisamente, en todo caso eso afectaría a las exportaciones, pero hoy en el caso de las importaciones, al contrario, hasta se podrían conseguir gangas precisamente por esa crisis, esa recesión. Así que esa es una situación que pienso utilizarla para justificar la baja no es tan acertada. Lo que por lo menos hasta este momento hemos conocido nosotros y sabemos de varios casos es de gente como, por ejemplo, lo que usted dijo, que ya no están trayendo sus mercaderías pasando por Guatemala, sino ya se están yendo, por ejemplo, a Honduras, y a partir de Honduras están distribuyéndolo sus productos al resto de Centroamérica. O sea, en Guatemala estamos perdiendo negocios. Sí, definitivamente, como país estamos perdiendo competitividad a raíz precisamente de esta ley. Se supone que teníamos una visión de país, de hacernos más competitivos, aprovechar nuestra ventaja competitiva en el estar en el centro de América, crear zonas francas donde pudiéramos tener centros de distribución para toda América de mercancías. Pero hoy con esta nueva ley, definitivamente no se va a poder hacer. ¿Por qué? Primero, por el famoso seguro que están poniendo para el transporte de las mercancías de los puertos y fronteras hacia zonas francas o almacenes fiscales, que es donde se desconsolida la carga y donde se redistribuye a otros países, por un lado, y por otro también hay un artículo en la ley que dice que próximamente van a salir un listado de mercancías sensibles, las cuales no se van a poder introducir a Guatemala sin el pago de impuestos. Entonces, pienso yo, si viene una empresa que quiere distribuir electrodomésticos, por ejemplo, para
para todo Centroamérica y área del Caribe y quiere tener en Guatemala su centro de distribución, si ponemos en la lista, ¿verdad?, de mercancías sensibles, los electrodomésticos no pueden entrar acá, los que podrían ser reexportados, sino que tendrían que pagar impuestos. Obviamente, esto lo que va a pasar es que estas empresas mejor se van a los países vecinos, donde están diciendo, por favor, vengan y aquí vamos, aquí díganme qué quieren o qué necesitan para poner aquí su hub de distribución para Centroamérica. Hoy precisamente Fundesa presentó un informe según el cual hemos bajado 8 puntos en competitividad. Y en el tema uno de los temas que más nos ha afectado es la inseguridad que hay en nuestro país, porque ocupamos el lugar 132, si bien recuerdo, de 132 países. O sea, nos consideran el país más inseguro de estos 132 países evaluados. ¿Sí, Jorge? Creo que de nada sirve, por ejemplo, que el gobierno esté saliendo con bombos y platillos de que ahora el proceso ahora dicen ellos que nos vamos a hacer más competitivos porque el proceso para registrar empresas ya va a ser mucho más corto, y hasta parece absurdo, pero eso es el objetivo, es bajar la clasificación precisamente en uno de esos ratings, ¿verdad?, en el de Doing Business del Banco Mundial. Y entonces, como uno de los parámetros es cuánto tiempo tarda en registrarse la empresa, entonces bueno, vamos a bajar eso, aunque se paseen en todos los demás, porque es mucho más importante a la hora para el movimiento diario de las empresas, precisamente todas estas trabas que se tienen ahora, y no el registro, que lo hago una vez en la vida de la empresa. Entonces, de nada sirve que hagan esas cosas y quieran decir que con eso vamos a ser más competitivos, si por el otro lado están volviendo imposible el comercio internacional con Guatemala. Así es, efectivamente, esta ley realmente, que el libro 3 del decreto 10/2012, realmente no es una ley nacional de aduanas, porque una ley nacional de aduanas, de acuerdo a la normativa centroamericana que existe, de facilitar el comercio, de dar todas las opciones que pueda tener un inversionista para fincarse en nuestros países, esta ley se circunscribe a sancionar y no da la certeza jurídica al importador o exportador, de tal suerte que salió la ley y no salió un reglamento en su momento. Lo que hasta la fecha no ha salido. Todavía ahorita están diciendo que lo están revisando. Hoy a mediodía nos fue entregado al sector privado un proyecto de reglamento. Obviamente, pues hoy en la tarde se está repartiendo a todas las asociaciones y entidades que están relacionadas, y para poderle hacer algunas observaciones. Pero partamos del hecho de que con un reglamento no va a modificar una ley, no la va a ampliar, no la va a restringir, solamente va a servir para interpretación de algunos de los artículos que pudiera tener la ley. El problema es más de fondo, ¿no? Que ese es el punto importantísimo. La metida de patas fue de los congresistas, y ahorita solo hay dos opciones: o de alguna manera en algún momento finalmente hay alguna sesión plenaria en el Congreso para que deroguen por lo menos el libro 3 de la ley anti-evasión 2, donde va contenida esta nueva normativa, o los magistrados de la Corte de Constitucionalidad los amparan a los grupos que pidieron la inconstitucionalidad total del libro 3. ¿Qué noticias han tenido los magistrados en lo que respecta a esta acción? Bueno, nosotros solo sabemos que se han presentado dos acciones. Una acción de amparo y una inconstitucionalidad parcial. No han dado ni amparo provisional ni han suspendido parcialmente la ley por inconstitucional. No sabemos cuánto tiempo pueda llevarse
Debería llevar 8 días, pero sí, obviamente lo están viendo como un tema político y entonces lo que diga la Constitución, y eso que es la Corte de Constitucionalidad, igual... Pero el problema aquí es las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, porque eso quiere decir que para él no hay ningún problema y las cosas no tienen que cambiar. Él no ha entendido que el daño que está haciendo, también ellos ya están siendo sus propias víctimas. Porque otra de las noticias que se han comentado recientemente tienen que ver con la baja que primero que todo se estancó ya la recaudación tributaria. Y yo la pregunta que me hago es, ¿cuándo va a empezar a bajar esa recaudación? Ya hoy salió Miguel Gutiérrez de la SAT declarando de que va a ser imposible que Guatemala crezca ni siquiera al 3.5%, o sea que es algo que es como lo mismo que no crecer. Pues resulta que ni siquiera eso se va a dar. Y el presidente Otto Pérez parece que está en, como se dice, yo me subí a esta mula y nadie me baja de ella. Negación. Está en una total negación y eso es lo delicado. Y por eso se explica, pienso yo, la falta de acción de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Porque si el presidente tuviera la visión clara de que le pueden quitar un problema los magistrados, sin duda estos, como al final más que una corte, esto yo soy la responsable por lo que voy a decir, más que una corte de derecho es una corte política. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Raúl, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. También le agradezco a Jorge que haya estado hoy conmigo y de nuevo nuestras condolencias para nuestro querido amigo Estuardo Zapeta, cuya madre, doña Secundina Zapeta López, murió hoy. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos.